Piedad y Memoria, al tomo 8 de la Tertulia Samaria. Y nuestro conferencista invitado de hoy, el doctor Jan Simon Ariza. Doctor, bienvenido. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la Tertulia Samaria. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, que siempre están pendientes de este evento. Y bueno, ya estamos a dos tertulias, ¿no?, de finalizar este ciclo del 2025. Ya en cualquier momento el doctor Rey le hablará sobre un proyecto que hay para el 2026, porque la tertulia Samaria, con el favor de Dios, vamos a seguir. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, siendo con nosotros. Ustedes saben que esto lo hacemos es por ustedes y para ustedes. Doctor Edgar Rey, bienvenido, nuestro moderador, como siempre, compartiendo con nosotros. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Omar, muy amable. Bueno, sí, estamos llegando al final de 11 años de Tertulia Samaria. Vamos a concluir creo que el 25 de noviembre, creo que es la última eh, de este año. Va a venir el doctor Sergio Paolo Solano, doctor en historia. Para mí es uno de los mejores, si no de pronto el mejor historiador. Él vive en Cartagena, es profesor de la Universidad de Cartagena, pero él es de Barranquilla. Él trabajó con nosotros en el Corpes, en el mapa cultural. Y bueno, este año presentamos aquí el libro Sociedad y Trabajo, un libro maravilloso, tesis doctoral. Lo cierto hoy es que la próxima tertulia va a ser con el doctor Racine Ravelo, que también que estuvo aquí, ha estado, seguramente vendrá por ahí. Él es de Plato Magdalena, profesor, doctorando en una universidad, tiene unas maestrías en la Universidad de los Andes, etcétera. Lo que nos hace pensar en que vamos a tener un remate de este año 2025, el año de los 500 años, pero que va, como hemos dicho, hasta el año 2026, hasta el 28 de julio del 2026, Santa Marta cumple 500 años. Uno no cumple 500 años, uno no cumple año el día antes, ¿no? Por eso yo he dicho que el carnaval de este año no fue el carnaval de los 500, fue el carnaval de los 499. Además, un carnaval de febrero, si te lo cumplo, ¿por qué me lo van a adelantar? Me van a volver más viejo. Claro que yo conozco unos amigos que cumplen año, por decir algo, el 27, que cumplen año en febrero. Amigo precisamente de Jorge, y ya en abril, ya él no dice que tiene 72, sino que tiene 73. Entonces le decían, oye, pero si tú acabas de comprar, ¿y ya qué hace falta para que cumpla 73? Amigo de Carlos, ahora te digo quién. Entonces, estamos contentos por eso, porque vamos a terminar el año y el apoyo de Cajamac, de verdad. Yo donde hablo de este proyecto, la gente no entiende cómo una caja de compensación se ha metido en un proyecto cultural de esta envergadura. Porque las cajas sacan una revista informativa con foticos muy bonitas de la piscina que tienen en tal parte, la tómbola que hicieron, ¿no? O el bingo, qué sé yo, o el apoyo que hicieron, maravilloso. Las cajas cumplen un papel muy importante en el cine. Pero fíjense ustedes que esta se salió un poco de esa rutina, por llamarlo de alguna manera, y hoy tenemos un fruto histórico muy bien importante. El, el año entrante va a haber, va a continuar la tertulia sobre García Márquez. Desde febrero hasta noviembre tenemos una conferencia mensual sobre Gabriel García Márquez. Sin duda alguna, es un ciclo de conferencias sobre el hombre más importante que ha nacido, no solamente en el Magdalena, sino en Colombia. Uno no puede negar hoy que 100 años de soledad, 50 años después o 100 años después, se va a seguir leyendo.
La característica de este documento, de este seminario, para que lo vayan comprendiendo, solamente van a hablar costeños. ¿Sí? No viene ningún cachaco, no entra ningún cachaco, Ni foráneos. ni foráneo, ni foráneo. Así, doctor Echeverry, bueno, discúlpenos. César, discúlpenos. El análisis va a ser, bueno, porque, yo he participado en 2 libros con la Universidad del Valle, realmente. Entonces uno encuentra gente de tal parte, ¿no? Entonces yo dije, vamos a hacer una mirada a cabo por los Caribes. ¿Qué escribimos nosotros? Y no crean que ha sido fácil conseguir quien escriba aquí en el Caribe sobre Gabo. No lo crean pues que ha sido fácil. Voy a dar una cosita. No he podido conseguir una mujer, por ejemplo. La única mujer que escribe, que ha escrito sobre García Márquez se llama Nadia Celis, de Montería, de Córdoba. Y no viven con... Y vive en Nueva York, tal vez en Estados Unidos, y escribió una diatriba contra Crónica de una muerte anunciada de García Márquez Y sobre el... sobre machismo, sobre patriarcalismo y todo ese tipo de cosas. Pero vive en los Estados Unidos, hubiera sido chévere si viviera aquí traerla, pero bueno, yo creo que ya que jamás puede ser. Ya hay que hablar es el dolarites, como diría el flecha, ¿no? Entonces, pero ya tenemos y tiene una característica, un conferencista de Córdoba, un conferencista de Cincelejo, o sea, de Sucre, un conferencista de Cartagena, 3 conferencistas de Barranquilla, 2 de Santa Marta, uno de Valledupar y uno de Riohacha. Toda la costa, los 7. He tratado, me da pena con algunos en Santa Marta, pero solamente cupieron 2. En Barranquilla hay más producción sobre García Márquez. Hay una playa de gente del Atlántico, hay 6 o 7 y solamente escogí 3 de ellos en diferentes temas. Entonces, para que sepan que ya estamos en eso y vamos a continuar, eso me parece chévere. Antes de darle la palabra a mi estimado Ian, que le agradezco infinitamente, antes quiero invitarlos para que el 16 al 18, me ha pedido el profesor Roberto Almanza de la Universidad del Magdalena, se realizará la tercera semana antirracista y descolonial en la Universidad del Magdalena. Esto es importante porque 500 años de la Santa Marta negra, indígena y popular. Esto es con el apoyo del Gobierno Nacional del ICANN, la Universidad de Cartagena, perdón, la Universidad del Magdalena, el Ministerio del Interior, Ministerio de las Culturas, eh, Pensamiento Caribe, creo que es un grupo de investigación de la universidad. Ahí vamos a presentar, en el marco de eso, vamos a presentar la reciente edición de mi libro Cristo Rey, un espacio para permanecer en el tiempo, que es un libro que hace una conmemoración a los 500 años de la presencia africana en Santa Marta. Un libro que se ha publicado 3 veces, pero que hay una edición especialmente para estos 500 años con fotografías, etcétera, etcétera. Hicimos un trabajo, inclusive aquí está Benji, que me acompañó en varias de las fotografías, lo mismo que Monty. Ay, doña Yolanda, que también tiene unas fotografías ahí de la década de los 90, de la década de los 90. Y además fotografías del siglo XX, del siglo XIX. Recordarán ustedes que hay una fotografía muy diciente de los negros en Santa Marta. Es la fotografía de 1823 que Edward Marx pinta en la cena, donde hay 2 negros domésticos, uno echándole fresco a los blancos que están comiendo y una negra que lleva como una bandeja, una vianda, lleva la vianda y ya hay un viajante o viajero, creo que es que está sentado en una mecedora mientras la gente está en la mesa cenando. Se llama la cena. Esa es una fotografía muy diciente realmente, que muestra la presencia. Y luego hay un negro también con una calilla a finales del siglo XX, del siglo XIX. Son las novedades. Viene la Feria del Libro de la Universidad del Magdalena. Allá vamos a estar presentando el tomo 10 y vamos a estar presentando la colección.
La feria de la Universidad del Magdalena va del 27, creo, al Sí, primero, al primero. al primero de octubre, noviembre, correcto. Exacto, del 27 de octubre al primero de noviembre. Bien, Illán es de los jóvenes samarios, creo que nació en Barranquilla, pero bueno, samarios, no pasa nada, que primero ha tocado unos temas bien interesantes en las dos conferencias que hizo con nosotros, en el tomo 8 y en el tomo 9. Y el 10. Perdón, tomo 8 y tomo 10. No sé por qué. En el tomo 8 habló de algo que era la glosa, ¿cierto? Samaria cotidiana, que aparecía en la prensa de Santa Marta en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra, Ya sé. en la Segunda Guerra Mundial. Colocó a mirar ¿no? que aparecía en la noticia que había. Y la segunda conferencia fue bastante impactante. Lástima que ese día recuerdo que Enrique Arón se nos fue y ahí había un pariente de Enrique Arón de Gaira. Recuerda el diputado Arón que peleó y levantó y le dijo, vamos a matar a este tipo. ¿Cómo? Dar a Vamos puntapiés. a puntapiés, un tío, tío tuyo, un tío abuelo Arón ahí en Gaira. Él hizo una reflexión, sobre todo en un documento, como todo historiador, se encontró un legajo en el archivo En el Archivo General de la Administración, de en, en Alcalá de Henares. en Alcalá de Henares, que le permitió a él hacer un trabajo excelente sobre el apoyo que de Santa Marta recibieron los rebeldes en la Guerra Civil Española. Ujú. Eso me permitió a mí invitarlo para que hiciera una reflexión sobre el siglo, eh, el primer siglo XIX, digamos, la primera parte, El siglo XX. el siglo XX, la Como, primera, la transición, digamos. sí. Entonces, lo he invitado y por eso se llama Transformaciones del Magdalena Grande en el siglo XX, Territorio, Sociedad y Memoria, un análisis al tomo 8. Si se dan cuenta, igualmente fue el tema del maestro Simón Martínez, de las vías, del Magdalena. Eso nos da un contexto general del Magdalena Grande, que nos ayuda a comprender posiblemente lo que hoy somos. Por ahí oí uno de los candidatos y me acordé mucho del doctor Francisco Daza, que nos acompaña en esto, diciendo, es que tenemos que tener unas vías que no nos obliguen a pasar para ir a Plato, pasar por Boscote, ¿cierto? Pasar por, tener que ir al Cesar, ¿no? Chévere, sin duda alguna, llegar allá al pueblo de Manuelito Niño, de Pibijay para allá y irme Papinto derecho. Sería maravilloso. Pero fíjense, esto del análisis que nos hizo Simón fue bien interesante de la vía, cómo estaba la cosa. Ahora vamos a mirar a lo que va a decir Ian. La próxima reflexión de Racine, que es economista, también va a girar alrededor de esto del Magdalena Grande. Y en la última conferencia de Sergio ya sí va a ser el cierre de la colección, que eso me parece importante. Ojalá ese día pudiéramos llenar este escenario, este auditorio, porque me parece clave que alguien que no participó, pero que ha sido crítico de los libros, que los ha leído, que los reseñó en una bibliografía, en un diccionario bibliográfico, ahora nos haga esa reflexión a nosotros acá. Sin más preámbulos, como decían los presentadores de Diomedes Díaz, Ian. Bueno, muchas gracias, Edgar. Buenas noches para todas, para todos. De nuevo es un gusto la invitación de Cajamac y poder compartir estas experiencias alrededor de estos trabajos que así como tú manifiestas, Edgar, yo también lo he dicho en muchas oportunidades y fuera de las fronteras de este país. No hay o existen muy pocas iniciativas desde las cajas de compensación que promuevan este tipo de procesos de desarrollo de una historiografía local como la que se ha construido a partir de los 8 tomos de la tertulia. Me atrevería a decir que Confama en Medellín probablemente hace algo
relativamente similar a este proceso, pero no es una constante de las cajas de compensación familiar, y además contar con la presencia de un historiador como Edgar, que le ha dedicado buena parte de su carrera profesional y largas horas de trabajo a poder impulsar la historiografía de Santa Marta, del departamento del Magdalena, y además hacerlo desde miradas que en la historiografía por lo general han pasado a un segundo plano y que hoy día se van reivindicando. Em, la conferencia la he titulado Transformaciones del Magdalena Grande en el siglo XX, Territorio, Sociedad y Memoria, porque esas tres categorías, territorio, sociedad y memoria, son probablemente la piedra angular de un trabajo como el que realizó Edgar a la hora de compilar el tomo 8 de la Tertulia Samaria. Lo voy a mencionar en varias oportunidades, pero yo creo que cuando Edgar construye el ejercicio de planificación de las conferencias y la estructuración de los conferencistas, no solamente lo hace en función de temáticas, digamos, de temporalidades, apiladas todas en la temporalidad del siglo XX, sino que también de alguna manera busca hacer un ejercicio completamente conexo, que todas y cada una de las temáticas tenga eh, una relación eh, en cada uno de los puntos, que haya ejes que estén presentes. Y yo he detectado a partir de la lectura, de la revisión de este tomo, cuatro ejes que me gustaría compartir con ustedes, que creo que le dan mayor valor, mayor significancia a un trabajo como el que se viene desarrollando en la tertulia. Esa imagen que está allí pertenece a la colección de Hernán Díaz, que en su momento fue donada al Banco de la República, un importante fotógrafo colombiano del siglo XX. Y en nuestra colección del banco, una serie de imágenes que Hernán Díaz realizó finales de los 50, en los años 60 y buena parte de los 70, relacionadas con Santa Marta, y que están en esa colección y que ustedes pueden acceder libremente a ella. Pero de todas las fotografías que hay, muchas impactantes, interesantes, esta en particular me llamó la atención porque reflejaba de alguna manera cómo en esa temporalidad, en los años 50 finales, en adelante, se va produciendo una ruptura de todo el sistema de tradiciones, de todo el sistema de las prácticas cotidianas, la desvalorización de esas prácticas cotidianas y el relegamiento de las mismas. Algo tan sencillo como una mujer vendedora de pescado en una zona del centro histórico, que si uno hace el ejercicio de mirar atentamente, esa es la parte de atrás de la catedral. Eso es calle 17 entre Quinta y Sexta. Creo que justo donde está actualmente Quinta y Sexta, porque ya tú vas cruzando de la Quinta hacia la Sexta, vas transitando de Quinta a Sexta. Por eso digo, de cuarta a quinta no lo visiono. Y sobre todo porque ahí se ve la infraestructura de la catedral, la parte tercera. Entonces, esa imagen que de forma espontánea tomó Hernán Díaz en sus recorridos por la ciudad de Santa Marta, también es un ejercicio de dejar plasmado esas rupturas que se van a producir en esa temporalidad de todo un sistema de creencias, de valores, incluso desde lo arquitectónico, y que van a derivar unas nuevas nociones
de la llamada modernidad, la modernidad vista desde nuevos hitos arquitectónicos, nuevas prácticas sociales, etcétera. Por eso me parecía importante rescatar esa fotografía que está de acceso libre para todos ustedes. Pueden acceder a ella libremente. Bueno, pasamos a la siguiente. Algunas cuestiones fundamentales que valdría la pena comentar de este tomo. Las elementales, que hay 10 autores, que hay 300 páginas aproximadamente en este trabajo, que como nos hemos dedicado a decir constantemente, es un ejercicio muy importante porque es la oportunidad de brindar historiografía generada por académicos, por personas que han profundizado en las fuentes, que han desarrollado un ejercicio investigativo muy sólido y que lo ven plasmado en cada una de los artículos, no solo de este tomo, sino de los 10 tomos que componen la tertulia de Samaria. Y eso es un factor importante en una ciudad que desarrolló buena parte de su historiografía sin esa fundamentación que hoy día, con los ejercicios que se realizan desde esta iniciativa de la tertulia Samaria, pero también desde la Universidad del Magdalena y otras instituciones, está cambiando, se está dando una perspectiva distinta. Pero además, este tomo 8 para mí es revelador porque nos muestra un mosaico de diferentes aspectos que yo he tratado de organizar en 4 hilos conductores que permiten entender la importancia de revisar este trabajo. Y es cómo la migración transforma la sociedad, cómo la religión aporta cohesión cultural, cómo el urbanismo expresa no solamente modernidad desde una noción, sino también es generador de desigualdad, cómo la economía y los conflictos se pueden conectar eh, desde miradas locales a las situaciones, a las circunstancias que están produciéndose en el ámbito global y, por supuesto, el valor que tiene el siglo XX como una temporalidad de análisis muy rica y que, salvo muy contados trabajos, está condensada prácticamente, me corregirás Edgar, el 7 y este 8 que son los que corresponden básicamente a siglo XX. Entonces vamos a desglosar esos 4 hilos conductores que desde mi punto de vista están incorporados a este trabajo. El primer hilo conductor, pasamos, la sobre nación, identidades y modernidad. Lo he tratado de englobar en esa perspectiva a partir de la lectura del primer trabajo que hace parte de este tomo, que lo hizo David Sea y Laura Carbonó, y que subrayan algo que es muy importante. El proyecto de nación no puede entenderse solo desde la política o desde la élite, lo cual va a marcar también un punto de inflexión a la hora de construir análisis en nuestra historiografía local. No mirar, y especialmente en el siglo XX, la construcción de los procesos, la configuración de la nación, la configuración de las nociones de ciudadanía, el desarrollo desde la identidad, no desde las élites, sino desde otros grupos sociales que no han sido lo suficientemente estudiados por diversas circunstancias, especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX, pero que hoy día hay iniciativas que están reivindicando a esos otros relatos desde otros grupos sociales, desde los aportes culturales y sociales que se dan en lo que yo trato de decir, los de abajo, campesinos, empleados
rasos, obreros, en fin, el ciudadano de a pie que también es constructor de esas nociones. Algo estamos haciendo, vale la cuña decirlo, con Edgar que estuvo el día viernes, algo en ese sentido se está haciendo con el proceso de, eh, de las conversaciones de los 500 años. Muchos de ustedes han participado de ello, familias antillanas en Santa Marta, que es un poco empezar a volcar esa mirada para poder entender esas dos categorías o esas tres categorías desde la mirada de otros actores sociales excluidos del relato, que no son élites, que no son héroes, que no son personajes prohombres mejor empleados, porque además también en una proporción importante corresponde a hombres y no al reconocimiento de la mujer como generadora de aportes para la construcción de estas nociones. Entonces, el tomo que plantea Laura Carbonó y David Serlopera, entre otras cosas, busca hacer un análisis sobre cómo a principios del siglo XX había una búsqueda de una identidad colectiva a partir de el concepto de modernidad visto desde los influjos extranjeros, especialmente europeos, y generando distinciones entre lo interno y lo externo, como lo externo un signo de modernidad, las influencias arquitectónicas, de prácticas culturales, en fin, que vinieran de Europa y que se alejaran de las autóctonas, generando esa tensión entre lo moderno como lo foráneo y em, lo atrasado o lo poco, entre comillas, vale decirlo, o lo poco interesante, o lo poco llamativo, o lo poco valorable en las prácticas internas que se consideraban desdeñables en todo caso. Entonces creo que ese es un primer hilo conductor que va surgiendo cuando nosotros empezamos a revisar este tomo y que lo encontramos a las primeras de cambio al hacer el análisis del primer artículo que corresponde a este tomo 8. Hay un segundo hilo conductor que es la religión que aborda de forma mucho más profunda el compañero Carlos Liñán Pitre, que viene de Valledupar, que vino de Valledupar en su momento, y que profundizaba el, eh, digamos, el valor de la religión como actores sociales que tenían un papel preponderante en la configuración de los grupos sociales en los cuales intervenían y que no solamente correspondía al siglo XIX, sino también estuvieron presentes en buena parte del siglo XX. Bueno, en ese ejercicio que desarrolla Carlos Liñán Pitre, que se enfoca en las órdenes capuchinas que tuvieron un impacto, sobre todo en la zona de Sierra Nevada de Santa Marta, básicamente, em, plantea que, entre otras cosas, fueron estratégicos para poder cumplir no solamente con su mandato evangelizador, sino también construir o mantener la cohesión de la sociedad a pesar de los influjos que ya buscaban una separación mucho más pronunciada entre iglesia y el Estado, o entre lo que crees y entre la vida civil, por ponerlo así en esos elementos. Creo que ese es un segundo hilo conductor
supremamente interesante que está reflejado al analizar esa ponencia del profesor Carlos Liñán Pitre. Más adelante, ahí, y en este me explayo un poquito, que es un tercer hilo conductor en el cual el urbanismo y la modernización en términos de infraestructura, empieza a tener un papel muy importante y va a tener un abordaje mucho más amplio por otros autores como el profesor Wilfredo Padilla, como el profesor Oscar Márquez, entre otros. Vicente Baños también en su momento lo plantea, y es la modernización urbana de Santa Marta y las poblaciones del Magdalena estuvo marcado por diferentes hitos. ¿Cómo se podía identificar la noción de progreso en la sociedad del Magdalena Grande? A partir de la incorporación de ciertas infraestructuras que se reflejaban como un signo de progreso entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Yo menciono algunas de ellas como la luz eléctrica, el transporte y la comunicación, la construcción de vías, el desarrollo de mecanismos de comunicación, telégrafos básicamente, la transformación del espacio urbano, que creo que es uno de los aportes significativos que hace el profesor Wilfredo Padilla en su trabajo, y es observar cómo existe una reconfiguración de la ciudad a partir de la toma de conciencia de el mejoramiento del ornato, de la recuperación y de la puesta en servicio de diversos espacios que contribuyeran a la sociabilidad de los ciudadanos de Santa Marta. Plazas, avenidas, la construcción de barrios obreros, el desarrollo de espacios residenciales que empezaron a reconfigurar el mapa urbano de la ciudad y que le otorgaron un sentido mucho más acentuado de modernidad. Sumado al hecho, yo no lo menciono acá, sumado al hecho, no está presente quizás con el suficiente detalle, sumado al hecho de la presencia del ferrocarril como también generador, primero el ferrocarril visto como un hito de progreso para la sociedad de Santa Marta y el Magdalena, y como un generador tangible de progreso económico por todo el sistema económico que derivaba de la exportación de banano de los puertos, ya un poco lo hablaremos más adelante, pero que está muy presente en la configuración urbana de nuestra ciudad y cómo a partir de esa resignificación se va a incorporar y eventualmente va a ser absorbida por el desarrollo urbano, en el caso de la Avenida del Ferrocarril, pero que va a seguir teniendo plena vigencia en el imaginario de los ciudadanos de Santa Marta, aun cuando Ferrocarriles Nacionales no existe desde 1991, ¿será? Básicamente, no existe como empresa. La concesión, ya no hay, digamos, tren de pasajeros, y la concesión solamente se ha dedicado al servicio de carga desde 1999 y ha cambiado sus rumbos o ha cambiado sus rutas dentro de la ciudad, pero sigue permaneciendo en el imaginario urbano de los amarios. Y creo que ese tercer hilo conductor refleja, por un lado, la necesidad de la implementación de estos espacios para demostrar un progreso que no atendía, como el profesor Padilla de alguna manera también deja entrever, no atendía las necesidades de grupos marginados o al margen de
que se iban acentuando en las áreas periféricas de la ciudad. Los servicios o las infraestructuras de calidad solamente tenían un valor o una importancia para las zonas céntricas o determinadas periferias que cumplían un papel como el que desarrolló, por ejemplo, la Avenida El Libertador, toda esa zona hasta será la carrera 19 aproximadamente, donde se ubica todo un conjunto de 15 quintas que tiene una connotación de separación entre ciudadanos residentes en la zona céntrica y una periferia de una élite local. Creo que ese abordaje está muy bien explicitado cuando uno revisa este artículo y también revisa el trabajo del profesor Oscar Arques para verlo eh, evidenciado. Pasamos. Hay un cuarto hilo en el que me explayo, quizás otro poco más, cuarto y último hilo, que yo he denominado economía, conflictos y dinámicas mediáticas, que es otro de los aportes que están presentes dentro de un trabajo de estas características. Por supuesto, el trabajo de la profesora Juliet Liscano hace un ejercicio de análisis muy interesante sobre la economía bananera, el aporte del comercio, del puerto y cómo esa dinámica y su conexión con los mercados internacionales ayudó al desarrollo de la ciudad desde la mirada de una economista, pero siendo toda una trazabilidad histórica y especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Creo que de todos los trabajos es el único que se sale de alguna manera, junto con el de Edgar, si la memoria no me falla, que se sale de esa temporalidad previa al ejercicio de desincorporación de los actuales departamentos del Cesar y la Guajira, eh, y pues por supuesto la pérdida de esa dimensión que caracterizó a este territorio como Magdalena Grande, pero que es un ejercicio que refleja el papel que siempre ha jugado la economía bananera en el desarrollo económico de nuestro territorio. Pero también creo que hay varios elementos que eh, dos de ellos, de los que están ahí presentes, me correspondieron de alguna manera trabajarlos y que creo que son significativos. Eh, Uno que no me correspondió, el situar por parte de la profesora Laura Carbonó la Guerra de los Mil Días como un punto de quiebre que permite entender la fragmentación cultural y política de la ciudad de Santa Marta, como a partir de 1900 no solamente hay una ruptura temporal, sino que el mismo conflicto es generador de nuevas prácticas que se van a acentuar en el territorio y la derivación de esas nociones de modernidad que van a surgir posterior al desarrollo de la guerra y que en una proporción importante bien llega o tiene una significancia en Santa Marta. Por lo menos para mí no lo era así. Tuve la oportunidad, no está en este tomo, tuve la oportunidad de leer un relato autobiográfico de Marcia de Lusignan, Juanita Sánchez Laforí, escritora samaria, nacida en 1902, fallecida en 1983, y Marcia de Lusignan planteaba que las desgracias de su vida habían empezado el día que el último soldado que peleó en la guerra de los Mil Días era fusilado y que ese insurrecto
lo último que hizo, de las últimas acciones que hizo Fidel, fue acercarse a ella, una bebé de semanas, y tocarle su cabeza. Y lo cual ella describe como el signo de sus desgracias, porque su madre, posteriormente, al conocer ese hecho, diría, básicamente, has quedado maldita después de haber sido tocada por una persona que está a punto de ser fusilada. La última persona fusilada en el marco de la guerra de los 1000 días en Santa Marta, de acuerdo a lo dicho por Marcia de Lusignan. No nos consta que haya sido así, pero ese es su relato, esa es su versión de los hechos. Y dos cuestiones que para mí siempre han sido importantes, y es la idea capital de que los conflictos globales no solamente afectan a las comunidades, a los territorios en donde ocurren esos conflictos, sino que hay conexiones en múltiples perspectivas que se ven reflejados en situaciones que se producen en periferias. Como los conflictos globales no solamente tienen impacto, y los más improbables, no solamente tienen impacto desde el ámbito del territorio donde ocurren, sino también en otras latitudes. Y eso está presente en este tomo a partir del análisis que realizo sobre cómo la prensa, en este caso el Estado, aborda a través de su sección, la glosa cotidiana, cómo aborda la afectación que para una ciudad como Santa Marta tiene el inicio de la Gran Guerra, como entonces se le denominaba. La nomenclatura vino mucho después. Pero en ese caso, ¿qué podía afectarnos lo que estaba ocurriendo en Polonia, el primer país que invade Hitler en septiembre de 1939? ¿Qué puede afectarnos eso que está ocurriendo allí a nosotros acá? De entrada, diríamos, no nos involucra en absolutamente nada. Cuando realmente sí tiene unos impactos, tiene unas reflexiones y tiene unas preocupaciones que se van a simplificar en los aspectos económicos. Cómo la industria bananera se va a ver afectada por el desarrollo de esta guerra en Europa, y cómo ya se estaba viendo desde los primeros meses de 1939 una seria afectación económica a, em, a la ciudad de Santa Marta, a sus cooperativas por cuenta de este conflicto. Y además, cómo los ciudadanos reaccionaban, tomaban posturas, asumían una posición sobre este conflicto. Generalmente desde una mirada, especialmente de las élites, quienes eran las que tenían acceso prioritario a ser reflejadas en las primeras páginas de los periódicos, pero también cómo la guerra va tomando posiciones dentro de la primera página de un periódico. La primera página de un periódico, hasta hace relativamente poco, mm, funciona como un ejercicio de jerarquización de contenidos y el establecimiento de una agenda. ¿Qué es lo que vale la pena o qué es lo más representativo que tú debes conocer para construir tu noción de información, para estar plenamente informado? Y esa jerarquización yo la veo y la interpreto a partir de los teóricos y de la forma en la que se va desarrollando en este tomo, como si fuese un campo de batalla. La primera página del periódico es un campo de batalla donde la pelea es entre discursos, o la pelea es en el espacio que tiene un conflicto y que va ganando poco a poco para situarse
en los primeros lugares que cualquier ciudadano que comprara el periódico en 1939 debía conocer y que esa información era sumamente relevante. Lo que ocurría en la guerra, pero también las preocupaciones ciudadanas locales y los acontecimientos curiosos locales que se iban produciendo a partir de el inicio de lo que hoy denominamos Segunda Guerra Mundial. Pero también el poder entender que la prensa como un instrumento de análisis es supremamente interesante porque nosotros podemos observar cómo es el debate o cómo se va desarrollando el debate entre la modernidad, entre las tensiones sociales, principalmente de una élite, hacia las situaciones que podían constituirse como oprobiosas o podían constituirse como deleznables por parte de un sector de la sociedad frente a otro que era invisibilizado generalmente en estas páginas, salvo en la crónica de sucesos que le podía dedicar algún tipo de espacio a los otros, a las otras, que por lo general no tenían una voz relevante, significativa, en los debates que la prensa recogía y reflejaba. Por eso yo creo que ese componente es supremamente importante y de alguna manera en el tomo 7 y en el tomo 8 está plenamente recogido el impacto que tiene la prensa para el desarrollo del imaginario de los ciudadanos de Santa Marta en el siglo XX, la prensa como un ineludible actor de cotidianidad, constructor de nociones de realidad y en buena medida ver la prensa como ese ejercicio que nos permite analizar esa nueva beta o esas nuevas perspectivas que se ven reflejadas, por ejemplo, en temas como analizar la vida cotidiana, analizar las estéticas, analizar la publicidad, analizar el desarrollo de conflictos como el que he mencionado anteriormente y muchos otros tantos temas que están allí reposando y esperando que nuevos historiadores e historiadoras empiecen a asumir, empiecen a investigar y los empiecen a contrastar con otras fuentes que les permitan entregar una visión distinta de la historia local que por lo general se consideró erróneamente como innecesaria de analizar. Por ello, creo yo, para terminar esta disertación, que el tomo 8 aporta eh, prácticamente desde esa iniciativa que surge de Edgar, todo un ejercicio de un relato coral que se va conectando, porque estos cuatro hilos conductores no van de forma lineal, sino que van saltando en los diferentes artículos y se van viendo reflejados como aspectos relevantes y que otorga en su lectura nuevas definiciones de lo que es el territorio, de lo que nosotros hemos considerado históricamente el territorio, de las transformaciones de la sociedad a lo largo de esa primera mitad del siglo XX, de cómo llega el samario a reconfigurar su manera de pensar y de asumirse y de buscar un lugar en el mundo, de poder situarse en el mundo, de poder identificarse en el mundo y de poder, a partir de estas nuevas perspectivas, algunas de ellas abordadas con cierta profundidad en otras temporalidades,
otras no exploradas, pero en general, me atrevería a decir, en una proporción importante, resumidas en el tomo 7 y especialmente en el tomo 8, para poder hacer un ejercicio de memoria que permita reconocer el valor de la construcción de todas estas nociones de modernidad, de infraestructura, de desarrollo, eh, de progreso material, intelectual, de el papel de los medios de comunicación reflejado en esa temporalidad como es el siglo XX, sobre la cual ahora la tarea es poder ampliar el horizonte y llevarlo a la segunda mitad del siglo XX como sujeto de análisis para poder desarrollar una investigación que involucre no solamente esa primera parte que tiene un peso muy significativo porque hasta 1900, eh, digamos, en la primera mitad del siglo XX todavía existía el Magdalena Grande y existió por lo menos unos 10 o 15 años aproximadamente. Después en la segunda mitad de ese siglo XX, pero que está marcado mucho por esa configuración político-administrativa, que no es el único tema, que no es el único elemento destacable de análisis, sino que es una mera disculpa o una buena excusa para poder investigar sobre estos temas que permiten acentuar estas categorías que están siendo trabajadas por estos investigadores en este trabajo. Muchísimas gracias, profesor Edgar. Gracias al amigo Ian. Este tomo, como bien lo decía el profesor, tiene que ver realmente pues con una temporalidad bien interesante. Yo quisiera aprovechar eh, el tema para apuntar eh, en algo que de pronto a nuestro amigo eh, Ian, y es el tema del río Magdalena. Este tomo es el único que tiene un eje en 3 capítulos seguidos, que viene desde Gamarra, ¿cierto? O sea, al sur del Magdalena en su momento, que ahora es el departamento del Cesar, que es un trabajo que hizo Vicente Baños, vicerrector, rector de la Universidad Popular del Cesar, fundador de la universidad, la seccional en Aguachica, y destacar ese papel tan clave y fundamental en la historia del departamento, el papel que cumplió Aguachica como la perla del sur del departamento. Y esa fuerza económica que tenía Ocaña, que impactó de tal manera y era tan fuerte la economía que produjo la construcción de uno de los cables aéreos más importantes de Colombia. El cable aéreo más importante de Colombia fue el de Mariquita Manizales. No, aquí está bueno el doctor Álvaro que nos dijo hoy que era de Manizales. Ah, trabajó su abuelo. Eh, la gente cuando uno va a Mariquita le dice, aquí estaba el cable más largo de Colombia. Eh, y el cable aéreo Bueno, vinculó, integró mejor lo a cogí para Ocaña y primera. Aguachica, a Río de Oro, No, es que no me acuerdo. para sacar Creo que toda fue su para producción la al vela río que estaba Magdalena. ahí. Entonces no. Imagínense la fuerza que Ocaña va a tener en el siglo XVIII, por eso son blancos,
cultivadores de cebolla roja, producen el mejor pan de Colombia, posiblemente un pan que no vence tan fácilmente, pero además desarrolló el puerto que se conoció como Puerto Real, Puerto Nacional, al lado de Gamarra. Y ese cable aéreo tenía las estaciones. Esto es importante para la economía y la sociedad del río Magdalena, porque eso está atravesado por la navegación por el río fluvial. En este texto invitamos al profesor Arque, Óscar Arque, académico de la Academia de Historia de Monpós, uno de los que más ha estudiado esa subregión. De hecho, tiene un libro sobre espacio y geografía Sí, sí, que Samuel. elaboró Ya con voy. el historiador David Ernesto Peña, el autor de un libro pequeño pero muy bonito que se llama Los Bogas de Monpós. En la herencia falbordiana, ¿cierto? Y eso es bien bonito. Entonces, Óscar Arque toma el sur del departamento del Magdalena, es decir, se viene desde el Banco hasta un pueblo que se llama Santa Bárbara de Pinto, que yo conozco perfectamente. Y, y en esa reflexión, Pinto, y en esa reflexión, precisamente, Óscar Arque nos sitúa en el potencial económico, social, cultural de esa subregión. No hemos podido desprender el río, lo diríamos en algún trabajo anterior, el río no separa a los bolivarenses de los magdalenenses, y más que todo ahí, nos une, y por eso nosotros somos de la depresión momposina. ¿Cierto? Somos de la depresión momposina. No quiere decir que seamos momposinos en términos político-administrativos, pertenecemos a Bolívar, aunque mi pueblo quiere irse para Bolívar. Fíjense que esto es bien interesante. Los de Pinto quieren irse para Bolívar, ¿verdad? Entonces, algunos me imagino. Y significo esto por algo que es bien importante. En esa subregión, ¿verdad? Compuesta por 8 municipios tal vez, el banco es como la capital de todo. La importancia del banco. Hubo una pelea por allá en los años 60, 65, 66, cuando el Banco Magdalena se negó a participar en la creación del nuevo departamento del Cesar. Tuvieron una confrontación con los de Chimichagua. Y hoy los de Chimichagua dicen, si ustedes comparan el banco con nosotros, somos mucho más desarrollados, tenemos mejores carreteras. Bueno, ellos siguen ahí los chimichagüeros. Y esto es interesante porque Chimichagua va a ser los palominos, desde la fundación de Chimichagua, en 1700 no sé qué, los palominos estaban ahí en el acta de fundación. Debe estar conectada hazme cuenta por favor, doña Josefina Palomino. ¿Está conectada? Ella siempre se conecta. Ella, sí, ella es prima precisamente del maestro José Barro Palomino y de prima hermana de Rafael Caneva Palomino, el gran escritor, y de todos los palominos, por supuesto. Pero además, uno sabe que la vinculación entre Chimichagua y el Banco, Chimichiriguaná y El Paso, todo es, y Tamalameque, por supuesto, formarían parte de ese gran Magdalena, esa olla hidrocultural tan importante. Muchos de los personajes de José Barro, si ustedes recuerdan, por ejemplo, doña Josefina me dijo que ¿cómo se llama el disco ese? De la Cabellón, ¿no? ¿Cómo se llama? La Llorona Loca de Tamalameque no era de Tamalameque, era de Chimichagua. La Meque, pero acuérdense otro disco del Maestro Barro,
el gallo tuerto, ¿cierto? De Chimichagua. Y la piragua, que es el himno, digamos, ¿verdad? Que dice que sale el Banco Viejo Puerto a las aguas, a las playas de amor, las playas de amor en Chimichagua. Entonces, esto es importante, conexión de estos municipios, ¿cierto? Hacia la orilla del río Magdalena, que fue nuestra arteria fluvial. Luego hay un trabajo que yo hice entre 1900, que hice entre 1900 y 1990, la, la evolución política y el poblamiento de 4 municipios: Tenerife, Plato, Chibolo y El Difícil. Esos 4 municipios, eso está subdividido hoy como en 8 o 7. Por ejemplo, nació la Sabana de San Ángel del Difícil. ¿Por qué nacieron? Porque el acuerdo, el Difícil era la cabecera municipal y el municipio se llama Ariguaní. Y en Sabana de San Ángel me dijeron, aceptamos que ellos fueran la cabecera municipal porque al año siguiente nos turnábamos, pero nos hicieron pistola y se quedaron toda la vida haciendo. Entonces ellos se abrieron hace 20 años, 25 años. Pero también nació Nueva Granada. Nació Santa Bárbara de Pinto, que le quitó un pedazo a Plato, la parte de Cundinamarca. Y de la misma Cienagueta, posiblemente, no, Cundinamarca solamente. Y de Tenerife nació Chibolo. Chibolo era corregimiento de Tenerife. Entonces, fíjense ustedes cómo la importancia de estos municipios en la economía y en la reconfiguración y transformación del departamento. Hay una cosa que me parece clave y en un directorio telefónico y comercial que tengo de 1952, posiblemente de un ribachero, apellido Vence, habla precisamente de lo que había, lo que producía Plato, por ejemplo, mantequilla, no sé qué, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una serie de actividades. Entonces, esto era para reforzar un poco lo que decía aquí Ian, porque en el siguiente tomo, en el 9, vamos a terminar el departamento del Magdalena con una ponencia del profesor Álvaro Rojano, que va a ir del análisis desde Pedraza, su pueblo, hasta Sitio Nuevo. ¿Sí? De tal manera que todos los pueblos del río Magdalena están cubiertos en este tomo. Realmente, como decía Ian al comienzo, o sea, con una estructura, esto no fue caprichoso. No, esto tiene una estructura. Cuando yo estoy terminando, digo, el año que viene hay que comenzar en febrero con Álvaro Rojano que hable para que haya una secuencia del poblamiento sobre el río Magdalena, para que todos los puestos pueblos queden involucrados. Obviamente que hubiéramos querido hacer otro, el pueblo aquí de Pibijay, Fundación, etc. Pero bien, eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que se quiera hacer. Pacho, Carlos. Sí. Al tema de la demografía. Si bien algo se nombró de la migración, la demografía para esta época y en el tomo se trata, es muy importante, con una curiosidad que entre el año 1909 y 1918 se duplicó la población. Eso es muy relevante en la dinámica, pues que fue producto de la actividad económica del banano, ¿no? Toda esa migración que hubo. Ese tema me pareció a mí muy importante. Y el otro de resaltar es entre ya la línea del urbanismo, el tema o línea del urbanismo, es que realmente urbanismo como tal no, hubo mucha deficiencia, hubo mucho desarrollo, fue arquitectónico, recuperando esa caída de la arquitectura colonial que se perdió, surgió mucha arquitectura republicana, clásica, art deco, en fin, hay muchas obras, pero eso fue lo destacado entre el urbanismo, la arquitectura, mucha edificación que colaboró en eso. No, esas dos observaciones sobre el tomo y sobre la lectura
de esas dos líneas quería hacer. Sí, yo creo que efectivamente puede estar presente. Yo trato de, a partir del trabajo del profesor Padilla, que tuve la oportunidad de revisar, entender que esa configuración no solamente estaba centrada en la recuperación arquitectónica, sino en la configuración de espacios urbanos para el desarrollo de prácticas sociales. Por ejemplo, lo que va el proceso que va a venir de la mano con la recuperación de la zona de Camellón, con Parque Bolívar, Parque Santander y otros espacios que van a configurar esa estructura. Por supuesto, estamos completamente de acuerdo que otro elemento fundamental va a estar situado en las transformaciones arquitectónicas y en la multiplicidad de estilos que van a acentuarse en Santa Marta durante el siglo XX a partir de una desgracia que ayuda, digo ayuda entre comillas, que ayuda a poder plantear esa nueva dimensión arquitectónica que es el terremoto de 1834, del que todavía para el siglo XX, una proporción de espacios dentro del centro histórico se encontraban en ruinas. Sí, señor. El conferencista de Martínez, Simón, habló de la integración de las vías. Y es que en Colombia, por mucho tiempo, se desarrolló el plan vial del país de norte a sur, que esos son los transversales, la transversal del Caribe, la transversal, pero faltaba a esa escalera, porque era de norte a sur y de sur a norte. Aquí, estaban una serie de travesaños, como llamamos en el argot de la arquitectura. Entonces, la primera fue el puente de Plata, que unió a Zambrano de Bolívar con el difícil con el Cesar y después unió a La Guajira. Ya no tenía que ir a Ciénaga y dar la vuelta y meterse por ahí. El otro proyecto que también fue importante como segundo travesaño fue la bodega Yatí, de Yatí a la bodega, que hoy tiene un puente. Sí, correcto. Y el otro era el puente de Yondó, que unió Antioquia con Bolívar. Como vemos, hemos progresado mucho y hoy se está hablando de un puente a la altura de Salamina y Puerto Giraldo para que los señores que estén en estos momentos en Barranquilla y que van a sus fincas no tengan que venir aquí y volver allá por Ciénaga, sino que entran directamente a Salamina, Salamina Sitio Nuevo y continúan. Esto con el ánimo de decir que en esto también ha habido una transformación, afortunadamente, que ha permitido la integración de regiones. Hay una vía que es San Marco, Majagual, Achí, y eso llega ¿a dónde? A Huachica, por allá cerquita al Cesar. Esa es otra, la Mojana, esa es otra vía que hay que integrar lo que son Bolívar, Cesar y el resto de hacia Santanderes. La prosperidad que de prosperidad no tiene nada. Profesor, a ver, me quedó la duda de cómo es esa influencia de la comunidad capuchina. Vuelvo a lo cultural, me salgo del tema urbanístico y geográfico. De esa influencia de lo capuchino, como la influencia religiosa de ese periodo, porque hasta donde yo sé, la orden capuchina es una orden que maneja misiones y tuvo mucha influencia en el manejo de las misiones en el sur, en lo que llamaban los territorios nacionales, pero es una orden muy, muy concentrada en sí mismo, no es una orden de predicadores como son los dominicos,
o una orden que sale a la vida civil como los jesuitas, sino es una orden muy que trata de reproducir la vida de San Francisco. Entonces una orden muy mística, ¿no? Muy poco dada a la vida comunitaria o a entregarse a la predicación. Entonces no veo cómo pudo ser la influencia de los capuchinos ahí en ese problema de la cultural a comienzos del siglo XX en Santa Marta. Me gustaría saber un poco de ese Bueno, tema. lo primero es cuando uno hace el análisis a partir del documento que trabaja el profesor Liñán Pitre, es precisamente que como una característica de estas órdenes religiosas van a tener una participación activa desde su perspectiva en los procesos de evangelización y de instrucción, que sería el término adecuado, de los pueblos indígenas ubicados en la zona no, no hablaba de, no hablaba, de hecho creo no haber mencionado en la dinámica urbana, sino precisamente en casos concretos como el que se desarrolló en las comunidades indígenas, que a su vez también ayudó a configurar nuevas nociones de esas comunidades indígenas sobre lo que es su territorio o lo que, digamos, esa distorsión, y Edgar probablemente tendrá mayores perspectivas para poder hablarlo porque has analizado mucho el tema, y es cómo esas instrucciones y esos procesos activos de evangelización llevaron a una erosión de las prácticas culturales que se vieron reflejadas sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y que como ejercicio de generación de una recuperación de esas prácticas es cuando se empiezan a establecer, por ejemplo, por citar un ejemplo, los pueblos talanqueras, o cuando se empiezan a desarrollar iniciativas que van a procurar recuperar esas nociones de identidad que por la influencia de las comunidades capuchinas va a erosionarse significativamente en esas zonas. Y hablando de que esas zonas, aunque no urbanas, son también parte del territorio del Magdalena Grande. Por eso por eso se mencionan básicamente. Bueno, aquí conmigo hay personas mayores y, y recuerdan que, bueno, yo lo soy niño de apellido, el progreso del país ante la decadencia de la navegación del río era, imagínense cómo se llegaba de Valledupar a Barranquilla. Era por ahí, era por Salamina, Medialuna, Piñuelas, Pibijay, llegar a Salamina y atravesar el río. Esa dinámica por allí debió hacerse uno de los primeros puentes sobre el río Magdalena, porque esas llevaban la carga que venía del puerto hacia el centro del país. Y toda la movilización ganadera hacia las ferias de Maracaibo inclusive y de Medellín pasaron por allí. Yo tuve la oportunidad de contar vehículos en la puerta de mi casa con caravanas de 20, 30, 40, 50 camiones por ahí, por esa vía. Entonces no es fácil, eso no es una utopía. Cuando no existía el puente sobre el río, ¿recuerdan cómo era la ida de Santa Marta a Barranquilla? O sea, la decadencia de esa zona se dio con la construcción del puente sobre el río acá en Palermo. Pero esa era la antigua vía del progreso del país. Fuimos pocos de los que estamos aquí los que vimos pasar ese desarrollo de este país. Por ahí pasaron las calderas, las máquinas, toda esa cantidad de vehículos, por allí pasaban En y la, atravesaban el ferry. el egoísmo, creo yo, de los amarios, no entender el departamento del Magdalena.
Si aquí era lo prioritario. Aquí lo hemos dicho, yo lo he dicho muchas veces. Prefirieron ir a buscar a Barranquilla que unirse con Riohacha. Tener una carretera buena con Riohacha. Demoraron 90 años para construirla. Casi 100 años. En 1890, José Lebrep comenzó a diseñarla. Imagínense ustedes, y se terminó de inaugurar en 1974 Pastrana. Y Pastrana también inauguró el puente Marejo o Laureano Gómez. Pero si nosotros hubiéramos hecho la carretera Pibijay, Salamina y ese puente, evidentemente la salida de nuestra economía regional. La región Caribe, como lo decía ahorita el doctor Daza, las carreteras transversales no tenemos, tenemos troncales de Bogotá, Medellín, Bucaramanga para acá, ¿cierto? Pero transversales no hemos tenido. Y hemos tenido un desarrollo incipiente lento. Cuando uno hace el puente, el primer puente sobre el río Magdalena el río Magdalena y el canal del Dique, Gambote, pero después tuvimos uno muy bueno, que fue el de Calamar, el Swan. Luego tuvimos el que está ahora de el Laureano Gómez, ¿cierto? Luego hubo uno, Pacho, en el de el Gabriel Escobar, que es el de Plato, y luego tuvimos uno, el Botón de Leiva, Guamal, que desafortunadamente hacemos las cosas a la mitad o a la media. O sea, hicimos el puente, ahora con el puente del Roncador, que hemos llamado, nosotros llamamos el puente de la reconciliación Orlando Falborda, porque fue quien puso en evidencia en el libro tomo 1, Mompósigo, de la situación de incomunicación de toda esa zona. Ese puente, unido con el de Santana eh, Talaigua y el de Botón de Leiva, Guamal, si tuviéramos buenas carreteras, tuviéramos algo, podríamos recorrer la costa en 2 días tranquilamente. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Tú vas a hacer el puente, Roncador, Pasicuco, para alguno de esos, y ahí encuentras los huecos, y encuentras los... Y si sales para Monpó, de Monpó para Menchiquejo, Margarita, San Fernando, a coger a Botón de Leiva, está lleno de huecos. Y si atraviesas a Guamal, bueno, yo creo que ya, porque teníamos la carretera buena de Guamal al banco, 30 kilómetros, rapidito, pero teníamos la entrada a Guamal 1,5 kilómetros sin construir. Es una vaina increíble. Ahora, afortunadamente, y hay que reconocer que después de no sé cuántos años, en el gobierno de Caicedo, se hizo la carretera que va a desembotellar toda esa región, Guamal, Astrea, que es una carretera importante porque eso habilita Guamal, San Sebastián y todos esos pueblos de esa zona y nos conecta con Astrea, Arjona, Bosconia, Valledupar, La Guajira. A mí me parece que esto está moviéndose. Bueno, Y que se va a pensar, y que para solamente anotar una cuestión, que se va a pensar en el periodo de Rafael Hernández Pardo como gobernador del Magdalena, en mediados de los años 50, se va a pensar en ese desarrollo. Ya se habla en las gacetas departamentales de generar recursos para esos proyectos, pero apenas 70 años después es que están viendo la luz. Y me quedo con una frase de otra perspectiva también de construir conocimiento que está en los documentales. Uno que hizo Luis Ernesto Arocha en los años 70, que habla sobre utilizando una canción ampliamente conocida, la ópera del Mondongo,
pero utilizándola como banda sonora para reflejar problemas sociales de la Barranquilla de los años 70 y hablaba sobre el puente Pumarejo y decía en la voz de Marcos Pérez Caicedo, que era el narrador de ese corto documental, decía, en muchas oportunidades eh, realizan las cosas donde no toca y anota y dice Marcos Pérez, parece en muchas oportunidades que esto fuera a propósito. Bien, Y eso te habla un poco también de qué hay detrás. Lo que pasa es que eso tocaría profundizar y comprobarlo, contrastarlo, que hay detrás muchas veces de que esas decisiones se César, retrasen en el tiempo César, o no se ejecuten. quiero recomendarle a César que habló de demografía. En el artículo que escribí sobre población en los municipios del centro del Magdalena, hablo de cómo creció la población en esos municipios y la migración sirio-libanesa, lo que llamamos turco, y se refleja en dos casas, los romanos ahí en Prato y también los por aquí, aquí viven el doctor Alberto Rodríguez. Rodríguez Acle, que es magistrado. Sí, señor. Ahí hay hay muestra una estadística rápida sobre eso. Quiero invitarlos entonces a la siguiente conferencia, La Santa Marta del siglo XX, entre economía, migración, cultura y la desesperanza. Racine Ravelo, 28 de octubre en este mismo sitio a las 6 de la tarde. Y los que puedan acompañarnos a la Universidad del Magdalena a hablar sobre estos temas de antirracismo, toda esta discusión que se está dando en la ciudad y en el país. Allá el doctor Roberto Almanza está en estos eventos 16 al 18 de octubre. Del 16 al 18. Luego viene la Feria del Libro en la Universidad del Magdalena que va del 27 al 1 de noviembre. Un evento antirracista, ante el racismo, conferencias conferencias y otras actividades. Son 3 días, 16, 17 y 18. En la programación, presentaciones, lo que me mandan. Y hay Performance, correcto. el objetivo de sentar la discusión sobre que los 500 años de Santa Marta no puede entenderse sin analizar desde múltiples perspectivas la presencia. Así es. Ok, listo. A ver, Bueno, gracias. muchas gracias a todos por participar. Gracias a las personas que estuvieron conectadas y los invitamos a un cóctel aquí, un refrigerio aquí afuera. No, es que esa parte social vi que a Jan le costó un poco de trabajo para no herir susceptibilidades. Sí, en que pues lo